La Junta de Extremadura da luz verde a la convocatoria de ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores de nuestra comunidad autónoma, para la que hay prevista una dotación presupuestaria de 20 millones de euros cofinanciados por el Fondo FEADER dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. Esta medida, las ayudas a las instalaciones de jóvenes agricultores, tiene dos objetivos claros. En primer lugar, y donde están puestos todos los esfuerzos de manera transversal de la propia acción del Gobierno, crear empleo. Y crear empleo de manera especial en las personas jóvenes desempleadas de nuestra región. Y, en segundo lugar, también importante garantizar la continuidad y el relevo generacional en la actividad agraria en Extremadura, que, como saben, es un sector económico de carácter estratégico para la economía extremeña. Las principales novedades es que aquellas explotaciones que sean de titularidad compartida tendrán un pago adicional de 10.000 euros. Y la segunda novedad es que esta convocatoria ofrece la posibilidad de incorporarse a pequeñas explotaciones a tiempo parcial para poder favorecer la compatibilidad de la actividad agraria con otras actividades, fijando de esta manera la población joven al territorio, que también es uno de los objetivos que se enmarcan dentro de estas dos novedades que tiene la nueva convocatoria de ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores. Se prevé que se instalen 1.600 jóvenes durante los 3 próximos años que se desarrollará esta convocatoria, 2017-2020. ¿Cómo ha ido la pasada convocatoria de jóvenes agricultores? Se presentaron unos 800, de los cuales ya se han resuelto favorables más de 500 y quedan 50 pendientes de recibir documentación por su parte. Por tanto, podemos calificar de que ha sido una convocatoria exitosa la convocatoria anterior, y vemos con esperanza esta nueva convocatoria que prevé, como les digo, la incorporación de 1.600 jóvenes a la actividad agraria con estas ayudas por valor de 20 millones de euros.